Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a tratar uno de los temas más famosos relacionados con la momificación, que es la excerebración, es decir, sacar el cerebro durante el proceso de momificación. Esto pues es lo típico en lo que suele pensar la mayor parte de la gente cuando hablamos de momificación, pero yo tengo que decir que quizá es uno de los grandes mitos que hay relacionados con este proceso funerario, porque no hay que olvidar que la momificación es un ritual funerario, que eso ya os lo expliqué en un vídeo que os dejo por aquí, que lo hice el verano pasado, donde pues hablo de las características generales del proceso de momificación. Y hay algo que a mí personalmente me apetece aportar, porque yo he investigado mucho ese tema, y es que aunque pues en los libros solemos encontrar esto de pues la momificación se hacía así y tenía estas características y en fin, todas estas cosas, pues lo cierto es que no hay un canon estricto de cómo hacer una momia. O sea, cada momia es un mundo realmente. Yo cuanto más leo sobre este tema, sinceramente siento que sé menos, porque ya digo, cada periodo tiene sus características, cada momia tiene sus características y en fin, esto es un lío de mucho cuidado. Vamos a hablar hoy de la excerebración y os voy a poner un poquito en contexto y vamos a hablar del cuándo, del cómo y del por qué. Y como siempre, abajo en descripción dejo las fuentes que he utilizado para la realización del vídeo, porque recordad que es muy importante citar las fuentes y pues consultar información de calidad, y sobre todo pues por si os habéis quedado con las ganas de conocer más sobre este proceso, pues tenéis la bibliografía que yo he utilizado para poder leer sobre el tema, consultarla, en fin, lo que queráis. Dicho esto, vamos a darle al tema. Lo primero de lo que tenemos que hablar es del contexto histórico en el cual se desarrolla este proceso funerario, este ritual funerario, y en concreto la excerebración como parte de este ritual. Quizá la fuente más famosa que habla de la excerebración es Heródoto en el siglo V a.C. Heródoto viaja a Egipto en este siglo y observa cómo se desarrolla la práctica de la momificación, y la verdad es que nos da bastante información sobre los tres tipos de momificación y habla también de la excerebración como parte de este ritual funerario. Y él nos cuenta que durante la momificación se extraía el cerebro con un gancho por la nariz. Pero hay que tener en cuenta que Heródoto viaja a Egipto en un periodo ciertamente tardío de la historia egipcia, y antes de él hay 2500 años en los cuales ya se está realizando la momificación. Y de hecho la práctica de la excerebración no era una práctica tan extendida como se suele pensar a la hora de hablar de momificación. Esta extracción del cerebro empieza a practicarse de forma extensiva en el Reino Nuevo, es decir, en torno al 1500 a.C., durante la dinastía XVIII, aunque sí que es cierto que encontramos algunas momias a las cuales se les realiza la excerebración durante la dinastía V, es decir, durante el Reino Antiguo, 1000 años antes del Reino Nuevo. Pero sí que es cierto que la práctica de la excerebración durante el Reino Antiguo es una práctica aislada y es ciertamente raro encontrarse momias a las cuales se les ha extraído el cerebro en estadios tan tempranos de la historia egipcia. Como ya he dicho, el tema de la excerebración genera debate dentro de la egiptología, pero sí que es cierto que, como los ejemplos que encontramos de antes de la dinastía XVIII son aislados, no podemos hablar de que esta práctica se realizase de esta forma pues extendida antes de este periodo histórico. Por lo tanto, ¿se pueden encontrar momias a las cuales se les ha practicado la excerebración antes de la dinastía XVIII? Sí, pero es algo raro, por lo tanto no podemos hablar de que que les apeteciese hacer excerebración antes de este periodo. ¿Y cuándo termina la práctica de la excerebración? Durante la dinastía XVIII esta práctica empieza a ser habitual y continúa siendo más o menos habitual hasta la Baja Época. Y en la Baja Época empieza a perder popularidad, pero sí que es cierto que encontramos momias a las cuales se les ha extraído el cerebro hasta el siglo II después de Cristo. Y ahora vamos a abrir otro melón, que es el del por qué se realiza esta práctica de extraer el cerebro, porque, genera debate. Y genera debate porque, por ejemplo, al sacar las vísceras, sabemos que lo que contribuye es al mejor estado de la momia, porque las vísceras
pues sueltan más líquido y pueden pudrir el cuerpo, por lo tanto es mucho mejor sacarlas. Esta desecación del cuerpo que se hace con natrón, pues es mucho mejor si se sacan las vísceras, aunque también hay momias a las cuales no se les sacan las vísceras, pero eso es otro melón y no lo voy a abrir hoy aquí. Por lo tanto, ¿por qué se sacan las vísceras del difunto? Está muy claro, pero con el caso del cerebro no lo tenemos tan claro por lo siguiente. El cerebro está dentro del cráneo y no pudre el cuerpo de la misma forma a priori, entre otras cosas porque se encuentra en una cavidad que está cerrada y por lo tanto la entrada de microorganismos no debe de ser un problema en un primer momento. Y aunque se empiece a pudrir el cerebro, no emite el mismo olor que libera el resto del cuerpo de la persona difunta. De hecho, sacar el cerebro es una práctica muy invasiva que de hecho puede desfigurar la cara de la persona que está muerta. No es algo fácil en un primer momento, por el simple hecho de que pues eso es una práctica invasiva y hay que romper pues algunos elementos o hay que manipular a la persona de una forma muy concreta y que no es fácil. Por lo tanto, el motivo en este sentido no está claro, porque si en principio no facilita la entrada de microorganismos, es una cavidad cerrada, en un primer momento no libera malos olores como el resto del cuerpo y además pues eso, la entrada no es fácil, pues en fin, nos deja muchas dudas. La hipótesis que se ha planteado y que tiene quizá más sentido es que posiblemente se extrayese el cerebro como una forma de impedir que posteriormente insectos entrasen en la cavidad craneal y por lo tanto la momia perdiese calidad y se viese alterada. Pero esto tampoco está del todo demostrado. Lo que sí que está claro es que es una práctica muy invasiva que no se hacía siempre y que de hacerlo seguramente está asociado a momificaciones de alta calidad y por lo tanto pues de personas de clase alta que podían costearse una momificación de gran calidad. Y ahora vamos a hablar del cómo, que seguramente mucha gente ha llegado a este vídeo porque quería saberlo por el morbillo de saber cómo sacaban el cerebro, y lo que tengo que decir es que aunque la práctica más famosa de sacar el cerebro es por la nariz, no siempre era así y esto está atestiguado en momias. La primera técnica, como seguramente ya sabrás, es vía nasal. Se metía una especie de varilla de hierro por la nariz, se rompía el hueso etmoides y de esta forma se accedía al cerebro. Una vez roto el hueso etmoides, se accedía al cerebro y con la varilla se removía y se hacía pues el cerebro como una especie de líquido. Y para que el cerebro saliese, pues se ponía la persona difunta sentada o boca abajo para que de esta forma fuese saliendo el cerebro. Como los egipcios no tenían toda la tecnología que tenemos ahora, pues en muchas ocasiones, aunque se hacía esta práctica, parte del cerebro se quedaba dentro y nos han llegado momias que tienen parte del cerebro dentro todavía. Una vez realizada la excerebración, se tapaban las fosas nasales con resina o con lino impregnado con resina y se ponían así pues para tapar las fosas nasales. Además de por la nariz, se podía sacar el cerebro por las cuencas de los ojos y como los ojos se veían afectados porque pues había que manipularlos para poder acceder al cerebro, se ponía sobre los ojos pues algún tipo de cartonaje o de imitación de los ojos para que la persona en el más allá los tuviera. Había otra forma de sacar el cerebro, que en este caso sí que se sacaba entero, y era a través del foramen magnum, es decir, de la parte posterior del cráneo donde empieza la columna vertebral. Habitualmente los restos del cerebro se desechaban, se ponían en el depósito de momificación con el resto de vendajes o de natrón que se había utilizado durante el proceso de momificación y por lo tanto pues estaba mezclado porque está en estado líquido. Pero cuando el cerebro se sacaba entero, pues se solía momificar y guardar con el resto de restos, valga la redundancia, y en fin, ya está. Pero sí que es cierto que los restos del cerebro no tenían un tratamiento especial porque los egipcios consideraban que el pensamiento no estaba en el cerebro sino en el corazón, porque el corazón es lo que muestra nuestras emociones y también es como una especie de motor, es quizá el único órgano que encontramos que se mueve, que palpita, que nos da señales de cómo nos sentimos, de lo que pensamos. Por este motivo el corazón se dejaba dentro y no solo eso, sino que el cerebro, aunque se tratase, no se guardaba en ningún vaso cánico
canopo cuando lo sabía, que eso es otro tema. Pero lo de los vasos canopos me lo reservo para otro vídeo. Y hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, déjame en comentarios qué te ha parecido esto de la excelebración, si lo conocías, si no, si te ha aportado más información, porque a mí me gusta pues tener vuestro feedback, me parece muy positivo y muy interesante en muchas ocasiones, y espero haber desmontado bien uno de los mayores mitos que hay sobre la momificación. Pero bueno, yo quería transmitir un poco esta idea de que no siempre sucede la excelebración, cuando sucede puede suceder de diferentes formas, no es a lo largo de toda la historia egipcia. Y bueno, que ya me callo, que muchas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final del vídeo, y nos vemos pronto en otro vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!